¿Qué es la laringe? Mire cómo estoy, ¿qué es la laringe? El órgano de la fonación. A y B. Sirve para el paso de qué? Del aire a los pulmones. La laringe está formada por cartílagos y halino. Vamos a ver una visión anterior, que ya la sabe. En esa visión anterior de la laringe, vamos a descubrir el primer cartílago, que es el cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Está formado por dos láminas y tiene 4 apófisis, 2 superiores y 2 inferiores. Ese cartílago tiroides se ha unido a este hueso, el hueso dioide, a través de la membrana tiroidea. Hacia abajo, los cuerpos inferiores se unen a este cartílago. ¿Qué cartílago es este que vimos también? Cricoides. Cartílago cricoides. Unido por esta membrana, la membrana cricotiroidea. El cartílago cricoides se continúa con la tráquea. ¿Cuánto mide la laringe normalmente? 5 centímetros. Normalmente. Y se extiende de C3 a C6. A C6. ¿Qué músculos vamos a encontrar en la parte anterior de la laringe? Vamos a encontrar este músculo. El músculo cricotiroideo. Cricotiroideo. Así. Inervación del músculo cricotiroideo. ¿Qué nervio es este? Laringio superior. Inerva el músculo cricotiroideo. Rama de timo. Pero no es del vago, sino del espinal. Músculo cricotiroideo. ¿Qué hace el músculo cricotiroideo? Aduce las cuerdas vocales, o sea, la cierra. Esa es una visión anterior de la laringe. Visión posterior de la laringe. Posterior. En la visión posterior aparece este cartílago. ¿Qué cartílago es? Se une a la lengua por 3 pliegues. Cartílago epiglótico. Ponemos la lengua aquí. Y aquí ponemos los cartílagos. Cuarta pregunta de examen. Pliegue ariteno. ¿O no? ¿O pliegue qué? Los epiglóticos laterales y los epiglóticos medios. Y este espacio que llaman las valléculas. Este cartílago epiglotis. En la parte inferior del cartílago epiglotis vamos a encontrar este cartílago. El cartílago aritenoides. Aritenoide. Ese cartílago está unido al epiglotis por este ligamento. Ligamento ariteno epiglótico. Ligamento. Inmediatamente por debajo del cartílago aritenoides encontramos el cartílago cricoides. Nuevamente, o sea, lo vemos por delante y lo vemos por detrás. Y a continuación, la tráquea.
¿Qué va a pasar en la parte posterior de la laringe? Vamos a encontrar los siguientes músculos. Este músculo que sigue en pliegue se llama el músculo aritenoideo oblicuo. Vamos a encontrar este otro músculo, el aritenoideo transverso. Vamos a encontrar este músculo, cricoaritenoideo lateral. Cricoaritenoideo lateral. Vamos a encontrar este músculo, cricoaritenoideo posterior. Ahora lo revisamos. Y aquí voy a superponer este cartílago, visto por la parte posterior, o sea, el cartílago tiroides. Y del cartílago tiroide al aritenoide tenemos este músculo, el músculo tiroaritenoideo. Y aquí debajo de él vamos a encontrar este músculo, que es el músculo vocal. Vamos a revisar qué músculos encontramos en una visión posterior de la laringe. Encontramos el aritenoideo oblicuo, el aritenoideo transverso o interaritenoideo, el cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior, el tiroaritenoideo y el músculo vocal. Todos ellos inervado por el nervio ¿qué? Laringio equivalente. ¿Y qué hacen todos estos músculos? A excepción del cricoaritenoideo posterior. ¿Qué hacen? Todos lo aducen las cuerdas vocales. El único que la abduce es el cricoaritenoideo posterior. Vamos entonces a hacer un corte transversal a ver qué vamos a encontrar por dentro de la laringe. Abrimos y encontramos esto aquí así. Es el cartílago aritenoides. A nivel del cartílago aritenoides vamos a encontrar esto: los pliegues vestibular y el pliegue vocal, o lo que es lo mismo, la falsa cuerda vocal, la verdadera cuerda vocal. Pliegue vestibular, pliegue vocal. Y este espacio comprendido entre los pliegues vamos a conocer como el ventrículo laringio. Aquí, ventrículo laringio. Ahora voy a pasar una línea así. De esa línea media que pasa por los ventrículos hacia arriba, se llama vestíbulo de la laringe. El vestíbulo. Y este espacio hacia abajo, hasta ahí, se llama el espacio infraglótico. La infraglotis. ¿Y qué es la glotis entonces? ¿Qué es la glotis? El espacio comprendido entre los dos ventrículos. O sea, si yo cojo estos dos así, los miro así, este espacio se llama glotis. O sea que la glotis está limitada por los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Y el espacio comprendido a nivel de los ventrículos laringios. Inervación sensitiva de la laringe. La inervación sensitiva de la laringe está dada por el nervio laringio superior y el laringio inferior. ¿Quién irriga la laringe? Perdón, ¿quién irriga la laringe? ¿Qué arteria sería esta? Perdón, acá. Ya se ubicaron. ¿Qué arteria sería esa? La tiroidea superior.
ella da una rama que acompaña el nervio laringio superior. Y entonces cogemos acá y hacemos esto. Ya ustedes saben esto aquí, perdón. ¿Qué arteria sería esta? La tiroidea inferior, rama del tronco tiro cervical. Entonces va a ir a la arteria laringe inferior. O sea que la laringe está irrigada por la arteria tiroidea superior y tiroidea inferior. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa? Si en una cirugía de tiroides dañamos el nervio laringio recurrente, ¿qué pasa? ¿Qué predomina? ¿La abducción o la abducción? ¿Qué predomina? La abducción. ¿Por qué? Porque el único músculo que abduce está lesionado, está paralizado por daño del nervio laringio inferior. Entonces las cuerdas vocales normalmente tienen esta posición, así. Si se daña un laringio recurrente, hace esto. La otra se tira a la línea media y la otra queda en posición normal. ¿Cómo hablaría el paciente con un daño del nervio laringio recurrente? ¿Cómo hablaría? Así como estoy hablando yo. Igualito. Así habla con daño laringio recurrente. Qué casualidad que hoy que voy a esta clase estoy difónico. Pero bueno, aprendieron con una patología que vean las mismas patologías. Esa es la laringe. La laringe. Ahora ponemos la tráquea. ¿Qué es la tráquea? A ver, ¿qué es la tráquea? ¿Qué es? Miren el dibujo. ¿Qué es la tráquea? La continuación de la laringe. Es la tráquea. Continuación de la laringe. Anatómicamente está formada por ¿quién? Va a entrar. Por cartílago y alino. Y está formada por semianillos. Aquí vemos el anillo y en la parte posterior se ve así. Esto está libre y esta parte posterior está cubierta de ¿qué? Músculo, tanto músculo circular como músculo longitudinal, así. Ahora vemos la característica de ello. La tráquea se extiende de C5 a T6. ¿Y qué pasa en T6? Se divide en sus dos bronquios principales. ¿Cuánto mide la tráquea generalmente? De 10 a 15 centímetros de longitud. De 10 a 15 centímetros de longitud. ¿Y cuál es la función de la tráquea? Conducir el aire a los pulmones. La tráquea. ¿Quién irriga la tráquea? A ver, ¿quién irriga la tráquea? A. La arteria tiroidea inferior. B. La arteria tiroidea superior. C. A ver cómo pusiera aquí. Aquí, esta era la subclavia. ¿Qué arteria es esta? Rama de la subclavia que irriga el pericardio, la mamaria interna. Contribuye a irrigar la tráquea. Y este es el corazón. Aquí tenemos la aorta, el callado de la aorta. Del callado salen estas arterias. ¿Qué nombre le ponían a estas arterias? Arterias bronquiales.
Repito, la irrigación de la tráquea. A, tiroidea superior. B, tiroidea. C, mamaria. Y D, arteria bronquial en rama directa de la aorta torácica, acá, del callado de la aorta. La tráquea recibe inervación de parasimpática, inervación simpática. ¿Qué hace el parasimpático? Tiene la tráquea, la contrae, y el simpático la dilata. Pero hay un estímulo vagal, que usted tiene que aprendérselo a partir de hoy. Que el vago también estimula la tráquea, estímulo de distensión de la tráquea. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tiene mucha secreción aquí, esa secreción está estimulando la dilatación de la tráquea. El vago es un reflejo, ¿para qué? Para expulsar la secreción. ¿Y cuál es ese reflejo? ¿Cómo se llama? ¿Reflejo qué? Vagal. Ese reflejo vagal produce la tos. Bueno, yo les decía a ustedes que esos viejitos que empezamos a anestesiarle aquí y empieza a toser, suspenda la maniobra. Porque la tos es un mecanismo de defensa para expulsar las secreciones bronquiales. Y se puede dar a nivel de la concha o un reflejo normal por distensión de la tráquea. Irrigación, arteria mamaria interna. Es simpático, hace todo lo contrario, dilata la tráquea. Y por el derecho aprovechamos y decimos que el parasimpático y el simpático también actúan de los bronquios, produciendo broncoconstricción y broncodilatación. ¿Qué significa simpático y parasimpático desde el punto de vista farmacológico? El parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina, y el simpático es la noradrenalina. Dejemos ahí un rato y decimos qué son los bronquios. ¿Qué son los bronquios? A ver, ¿qué miran ahí? ¿Qué son los bronquios? A ver, ¿quién define qué son los bronquios? Es la división de la tráquea. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Y esto aquí, esta elevación por la parte interna de la tráquea que marca la división, se llama la carina. Esa es la carina. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Ahora, con base en el dibujo, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos bronquios es más largo? El izquierdo. Este mide 2,5 centímetros. Y este mide 5 centímetros. ¿Cuál de los dos es más grueso? El derecho. De hecho, ¿cuál es más estrecho? El izquierdo. ¿Cuál es más oblicuo? El izquierdo. El derecho casi que sigue la dirección de la tráquea. Razón por la cual ustedes van a aprender desde hoy que los cuerpos extraños, un niño que traiga una bolita de cristal, cualquier cuerpo extraño cae en el bronquio principal derecho, generalmente. Muchas veces cuando están haciendo endoscopia los pacientes, por descuido, meten el endoscopio por aquí y perforaron esto. Y producen una mediastinitis. Aquí está el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. ¿Quién irriga los bronquios? No, véalas aquí, véalas ahí.
¿Las arterias qué? Bronquiales. No, ¿rama de quién? Ese dibujo que les muestra. ¿Qué le muestra? ¿Cuántas arterias bronquiales son? ¿Cómo están repartidas? Eso. Dos para el bronquio izquierdo y una para el bronquio derecho. La arteria bronquial irriga los bronquios, al igual que la tráquea. Los bronquios reciben elevación parasimpática y simpática. ¿Qué hace el parasimpático a nivel de los bronquios? Los contrae y el simpático los dilata. Ahora viene el caso. ¿En qué momento, en qué patología está comprometido el parasimpático? A veces el paciente asmático. Y el paciente asmático está comprometido el sistema parasimpático. Entonces a ese paciente lo vamos a tratar para el asma. ¿Qué droga le vamos a dar? ¿Qué es salbutamol? Un broncodilatador. ¿Y cuál de los dos me dilata los bronquios? Simpático. Luego, el salbutamol es una droga simpático-mimética. Yo le doy el salbutamol. Pero deja de agarrarle la barba a Sergio, no lo entretenga. Que así comienza. Y después termina agarrándole los pies, pasando por el ombligo y quién sabe por dónde. No, profe, ¿cómo así? Ya Sergio emocionado, Profe, que como así, ya por acá están celosas. La compañera. Salbutamol es un simpático mimético. Pero si yo quiero bloquear el parasimpático, a ese paciente le doy bromuro de hipatropio. Les voy a preguntar esto en el examen. De hipatropio. Y el bromuro de hipatropio es un bloqueador del parasimpático. El salbutamol es un simpático mimético. Pero si ese paciente está muy comprometido, le podemos agregar ¿qué? Esteroides. Le ponemos ampollita de esteroides como antiinflamatorio y broncodilatador también. Entonces, esos son los bronquios. Pulmones. ¿Qué son los pulmones? A ver. ¿Qué son los pulmones? A ver, hablen, digan algo. ¿Qué son los pulmones? A ver, ¿qué son los pulmones? ¿Qué se lleva a cabo en los pulmones? ¿Y eso cómo se llama? Respiración. ¿Ustedes qué son los pulmones? Los órganos de la respiración. Pulmón derecho, 3 lóbulos. Pulmón izquierdo, 2 lóbulos. El pulmón derecho generalmente es más pequeño que el izquierdo, más pesado, y este más grande y menos pesado. ¿Por qué tiene 2 lóbulos apenas? Por la posición del corazón. En el pulmón izquierdo vamos a ver cómo el lóbulo superior se prolonga como una lengüeta. Y esa lengüeta la va a llamar la língula. Y esa língula corresponde al lóbulo medio del pulmón derecho. Cuando hablamos de pulmón, hablamos de 3 caras que tiene el pulmón. ¿Cuáles son las 3 caras del pulmón? A ver, esta. Mira a este espacio, la cara que medias típicas. Esta se pega a las costillas y esta se pega al diafragma.
la cara diafragmática. Son las tres caras que tiene el pulmón: mediastínica, costal y diafragmática. Las tres se llaman caras parietales. Las tres: mediastínica, costal y diafragmática. El pulmón está envuelto en una membrana que se llama la pleura. La pleura visceral. Y después se desdobla formando esta pleura, que recibe el nombre de acuerdo a las caras que tiene el pulmón. Este se llama la pleura parietal. Medias, pleura costal y la pleura diafragmática. Ese es el pulmón derecho, pulmón izquierdo. La pregunta es: ¿quién irriga los pulmones? A ver, ¿quién irriga los pulmones? Las arterias falso. La arteria pulmonar conduce el CO2. ¿Quién irriga los pulmones? La arteria bronquiales. Drenaje venoso del pulmón. ¿Quién drena el pulmón? Las venas bronquiales. Las venas bronquiales y la arteria bronquial, pulmón. Ese es el pulmón como tal. Vamos a seguir con nuestro pulmón. Y vemos acá cómo este bronquio hace esto. Se divide en tres bronquios secundarios, uno para cada lóbulo. Acá hace esto. Aquí se divide en uno para el lóbulo superior y me da este pedacito que se llama el bronquio lingular, y uno para el lóbulo inferior. Pero ¿qué sucede en cada lóbulo del pulmón? ¿Cuántos segmentos pulmonares tenemos? 10 segmentos pulmonares. 10. Entonces vamos a coger este pulmón acá, el lóbulo superior, este acá. En el lóbulo superior hay 3 segmentos. Segmento apical, anterior y posterior. En el lóbulo medio hay 2 segmentos, interno y externo. Y en el lóbulo inferior, ¿cuántos lóbulos? Si yo dije que eran 10. 5. ¿Y cómo vamos a narrar estos 5 lóbulos del segmento del lóbulo inferior? Lo podemos hacer una figura para así. Hay 10. Pero para facilitar, ustedes van a poner aquí basal. Será esta palabra. Vamos a ver cuáles son los 10 segmentos del lóbulo inferior. Te recojo acá. Pero puede ser ápico, basal, anterior, posterior, interno, externo, basal. ¿Ves qué fácil? Me aprendo estos 5 y los otros 5 acá le pongo la palabra basal. Ápico basal, anterior basal, posterior basal, interno basal y externo basal. Cojamos el lado izquierdo. En el lado izquierdo tengo esto aquí así. Ahí nomás. Perdón, al revés. Así. En el lado izquierdo me meten estos 3 lóbulos, que son ápico posterior y el anterior. Ápico posterior y uno solo.
Y el lingular representa dos. Cogemos el lingular, lo partimos en dos, superior e inferior. Y este tiene los mismos 5 que tiene acá. Repito, en el lado izquierdo el lóbulo superior se divide ápico posterior y anterior. Y el lingular se divide superior e inferior. Y este lóbulo inferior del lado izquierdo es igualito a este. Los mismos nombres, ápico basal, etcétera, etcétera, acá este lado. Sin ningún problema. Algo importante, y la pregunté en el examen, y le atrevo a hacerlo hasta en el quiz: drenaje linfático en los pulmones. A ver, drenaje linfático. Estos ganglios aquí. El drenaje linfático en los pulmones se hace a los ganglios pulmonares. Miren lo que va a hacer, pulmonar. De aquí sale aquí. ¿Qué ganglios serían estos? Entre el bronquio y el pulmón. Bronco pulmonares. Después sigo acá. ¿Qué ganglios serían este? Tráquea y bronquio. Tráqueo bronquiales. Sigo subiendo. ¿Y qué ganglios serían estos paralelos a la tráquea? Los paratraqueales. Y por último llegan aquí, a estos ganglios. Medias tínicos. Ahí. Y hace poquito dijimos quién drenaba a los ganglios mediastínicos. ¿Qué se acuerdan? A ver. A ver, rapidito acá. La glándula mamaria. La glándula mamaria drena a través de los ganglios que le generan estos. A ver, ¿cuáles eran esos ganglios cuando vimos toras? Los ganglios intercostales, los ganglios diafragmáticos y los ganglios paraesternales. Lo mismo mediastínico. Y el cáncer de mama hace esto. Significa que la metástasis a pulmón se hace a través de esta vía. Cáncer de mama, metástasis a pulmón a través de los ganglios mediastínicos. Y cuando el cáncer está en pulmón, despídase, haga el testamento. Si estoy vivo, me dejan algo. Despídase. Con esto aprovechamos a decirles a ustedes como mensaje médico que ustedes, todas las mujeres, están en condiciones todos los días a palparse sus glándulas, hacerse un examen de glándula mamaria. Cualquier nódulo que toquen es una alarma. Sobre todo, en el cuadrante súpero externo. Ahí. Ustedes están en condiciones de eso. Todos los días hagan su examen de glándula mamaria. ¿Cómo lo hacen? Con la mano del lado de la mama, sostienen la glándula y se palpan así. Hacen eso. Sentada y se acuestan también. Lo pueden hacer sin ningún problema. Si tienen problema, en el laboratorio de anatomía hay un profesor que llega a las 2 y con mucho gusto le puede hacer el examen. Sin ponerle morbo, sin ponerle nada. Cualquier duda, con mucho gusto, es mejor prevenir. Entonces, esos son los pulmones. Irrigación de los pulmones, arteria bronquial, drenaje venoso de los pulmones,
las venas bronquiales. Drenaje linfático, lo voy a repetir. Inicialmente a los ganglios pulmonares, después a los broncos, después a los tráqueos, bronquiales, después a los tranquiales, después a los mediastínicos. Eso se los va a poner aunque sea la pregunta más fácil, porque necesito que se aprendan eso, para conocer esto aquí también, esto, para que puedan explicar el cáncer de mama, por qué da metástasis hacia los pulmones, por esa vía canal. Ahora ponemos ahí la pleura. ¿Qué es la pleura? ¿Qué es saber? ¿Qué era el pericardio? Una capa fibrosa que cubre, allá era el corazón, acá son los pulmones. De esa pleura que la vimos acá tiene dos hojas, una pleura visceral y una pleura parietal. La parietal se divide en mediastínica, diafragmática y costal. Entre la visceral y la costal hay un espacio, el espacio pleural. Y ese espacio puede contener sangre y se llama como hemotoras. Si el espacio contiene aire se llama neumotora, y si tiene pus, piotoras, de piocito, piotoras. Van a referenciar lo que hemos visto con la pregunta que voy a hacer. ¿Quién irriga la pleura mediastínica? ¿Quién irriga la pleura visceral? Ay, Manuel, dígalo. Las arterias bronquiales. Drenaje linfático de la pleura visceral. Igual todo. Porque el pulmón está pegado al pulmón igualito. Ahora sí, ¿quién irriga la pleura mediastínica? Irrigación. ¿La arteria qué? Mamaria interna. Ahí. ¿Quién irriga la pleura diafragmática? La arteria mamaria interna y la arteria frénica superiores. ¿Son ramas de quién? De la aorta, frénica superiores. Mamaria interna, irriga la pleura diafragmática. ¿Quién irriga la pleura costal? Imposible que no sepan. Las arterias que intercostales. Las arterias intercostales irrigan la pleura parietal. La mediastínica, mamaria interna. La diafragmática, mamaria interna, y las frénicas superiores. Pregunta: drenaje linfático de la pleura. Drenaje linfático. A ver, la parietal, ¿a dónde iría? A los intercostales. La diafragmática, ¿a dónde iría? A los ganglios diafragmáticos. Y la mediastínica, los ganglios mediastínicos. Pero la costal, ojo lo que voy a decir, la costal también puede drenar a los ganglios axilares, la pleura costal. Inervación de la pleura. Inervación. ¿Quién inerva la pleura visceral? Vamos a hacer un cuadrito pequeño acá. Me interesa que sepan esto acá. No me interesan los pulmones, sino la pleura. ¿Quién inerva la pleura visceral? A ver, ¿quién inerva la pleura visceral? Nervio vago. Y los alvéolos
también reciben inervación del nervio vago. Aquí. Esto quiero que lo aprendan desde ahora hasta cuando haya muy lejos. ¿Qué papel cumple el nervio vago a nivel de la pleura y a nivel del alveolo? Evita que se hiperextiendan, se hiperinflen los alveolos. Cuando usted empieza a hacer esto, llegó un momento en que ya no va porque estalla. Entonces el vago desencadena un estímulo para que haga una expiración. Y eso se llama reflejo de Hering por vía vagal. El reflejo de Hering consiste en evitar una superinflación del culto de los alveolos. Y lo mismo en la pleura. ¿Quién inerva la pleura parietal? ¿Quién la inerva? ¿Nervio qué? ¿Quién inerva la pleura diafragmática? Nervio frénico. ¿Quién inerva la pleura costal? Los nervios intercostales. Pero la pleura diafragmática, en la parte más periférica, también recibe inervación de los nervios intercostales. Inervación. Irrigación ya la vimos. Así. Conclusión. ¿Quién irriga la tráquea? Tiroidea superior, tiroidea inferior, mamaria interna y rama bronquialis. ¿Quién irriga los pulmones? Conclusión grande. La arteria bronquialis. Drenaje venoso en los pulmones. Las venas bronquiales. Se me olvidaba algo. Drenaje venoso de la pleura. Visceral. Ese detalle me olvidaba. Pleura visceral. Drenaje venoso. Por dos sistemas. Venas bronquiales y venas pulmonares. Recuerden que las venas pulmonares transportan sangre rica en oxígeno. Y la pleura visceral hace drenaje venoso a las venas pulmonares y a las venas bronquiales. Se me olvidaba ese detalle. Inervación de la pleura diastínica, nervio frénico. La costal, la diafragmática, intercostal y el frénico. La pleura visceral, el nervio vago y los alveolos, produciendo el reflejo de Hering. Feliz Semana Santa, Dios los bendiga, gracias por todo, perdone la incomodidad, tanto del espacio como del origen recurrente.